en la construcción del vínculo y entonces ya no sé qué hacer, pues bueno, vamos a decidir juntos y como que medio esa es mi manera para mantener las aguas calmas, ¿no? ¿Cuál es la Ujú. consecuencia de que no se, de que el papá no ejerce esa jerarquía? Sí, te voy a dar como En las mediano y largo dos. plazo, ¿no? Ujú. Te voy a dar como las dos, ¿no? Hace un momentito me decías, ¿cuál es la consecuencia de sí tenerlo? Que de sí tenerlo, lo que va a suceder es que el cerebro de ese niño o ese joven va a empezar a descansar porque está sostenido por ti y esto le va a permitir empezar a madurar. Y es como una plantita, va a empezar, nosotros decimos, a emerger, ¿no? Se va a convertir en su propia persona, va a poderse levantar de las situaciones que en la vida lo lastimen, de la adversidad, va a poder empezar a sentir y a identificarse con lo que vive y siente, porque va a tener el espacio emocional para sentirlo. Entonces vas a empezar a tener a un hijo o a una hija de 3 años o de 13 años o de 23 años que va a empezar a madurar y a florecer. Esto es un proceso, no es que se vaya a dar de manera inmediata. Las plantas no crecen de manera inmediata y la naturaleza nos enseña que hay estaciones. Hay estaciones donde hay como un crecimiento muy evidente y hay otras estaciones donde de pronto parece que no pasa nada. Lo mismo pasa con la maduración de nuestros hijos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tienes un hijo en jerarquía, bien vinculado a ti, a quien tú puedes sostener? Que estás dando una de las condiciones más importantes para que ese hijo desarrolle su potencial y empezamos esta plática diciendo que el verdadero objetivo de la crianza es dar las condiciones para que tus hijos maduren. Entonces vas a tener los frutos de la maduración. ¿Qué sucede cuando tú tienes a un hijo que en muchas familias pasa que se pone a cargo? Un hijo le llamamos nosotros alfa, porque es un hijo que asume un rol parental, por ejemplo, ¿no? Es el que decide, es el que cuida, es el que se autoprotege. Hoy nos urge que se autorregulen, los llevamos a clases de 1000 cosas para que se hagan autosuficientes si tienen 5 años, ¿no? Toda esta carrera de apresurar su madurez, pues va a tener un efecto exactamente contrario. Se van a atorar en el camino porque pues toda su energía va a estar puesta. Tú imagínate una planta. Imagínate la imagen de una planta. Está aquí la plantita y aquí está su raíz. La energía no tiene más que dos lugares a donde irse. O a crecer y madurar o a cuidar la raíz. Cuando tú tienes a un hijo cuidando la relación contigo todo el tiempo, porque él se tiene que hacer responsable o porque no lo vayas a rechazar, esa planta tiene toda su energía puesta en la raíz y no está pudiendo emerger. Cuando esta planta siente que en su raíz fluyen los nutrientes, va a empezar a florecer y a crecer. Entonces, cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en posiciones donde ellos están a cargo, entorpecemos su maduración. ¿Qué tanto la dificultad de ser ese padre o esa madre que se puede vincular también es una señal de que quizás hay un montón de trabajo que nosotros tenemos que estar haciendo, ¿no? Yo Porque te puedo pues, decir, no es que no lo sí, queramos, ¿no? Pero a veces traigo la mecha demasiado corta, traigo el cortisol, el estrés, bueno, el simpático a todo, y me estás pidiendo que lo vea a los ojos y que respire y que me sintonice. sí. Eh, ¿Cuál es tu visión alrededor de eso? Mira, hay varias cosas que suceden y la naturaleza, la verdad es que tiene muchos planes B. O sea, el plan A es este que te estoy diciendo, que de manera intuitiva y natural hay muchos estudios que se han hecho, donde, por ejemplo, a mamás muy jóvenes, madres adolescentes, han separado en dos grupos y a un grupo les han dado clases de cómo cuidar a sus hijos y a otro grupo les han dicho que se conecten, que acaricien a sus bebés, que los vean a los ojos y se han dado cuenta que quienes han logrado esta conexión con sus bebés intuitivamente tienen muchos más recursos para cuidarlos a quien toma apuntes y le enseñas el ABC. O sea, lo que hay que despertar es este instinto y esta intuición. Entonces, ¿qué pasa cuando tú como mamá o papá no te puedes conectar? Que te puedo decir que a mí me ha pasado. O sea, a mí me sucede como mujer, como persona, que sé lo que tengo que hacer, pero no necesariamente quiere decir que me vaya. Entonces, en el momento en el que tú conectas a través de este ritual que hemos mencionado, que le llamamos colectar, donde ves a tus hijos a los ojos, obtienes una sonrisa, les das algo para conectarse contigo, se está despertando también en ti ese instinto. Y ese instinto te lleva a conectarte, pero también despierta ternura y tolerancia, que eso es algo precioso. O sea, la naturaleza hace todo. Por ejemplo, ve un cachorro de león, ve a un bebé cómo es redondito, regordete, sus ojos son redondos, porque la naturaleza nos está mandando señales de ternura para que se despierte en nosotros el caring,
el cuidado que necesitamos para podernos poner a cargo. Entonces, por un lado, la naturaleza, mientras más tú buscas la mirada y la manera de conectar con tus hijos, más ternura vas sintiendo y más cuidado hacia ellos se va dando. Por otro lado, nuestros hijos nos mueven tantas emociones de desesperanza, de alegría, de tristeza, de frustración, de anhelo, de dicha, de gozo, de fracaso. O sea, nos mueven tantas emociones. Esas emociones son el motor que nos da una nueva oportunidad como adultos para poder madurar. O sea, la naturaleza tiene maneras muy complejas de hacernos madurar a los seres humanos. Entonces, a través de la paternidad, la maternidad y la crianza, vivimos tantas emociones que nos mueve a madurar. Ajá. Y ni siquiera nos damos cuenta muchas veces. Ahora, si yo como mamá o papá siento rechazo hacia mi hijo, siento que en lugar de ser movido a conectar, soy movido a resistir, tenemos una respuesta del vínculo, es parte del vínculo, pero es como la parte oscura del vínculo que se llama desvinculación defensiva. El cerebro echa reversa. Y en lugar de conectarse, como lo describí hace un momento, echa reversa y dice, no, tener a un hijo, querer a un hijo, me va a lastimar tanto que mejor lo rechazo. Y es una manera que el cerebro tiene disponible para poder asegurar su supervivencia. Y eso hay que trabajarlo. Y para eso existen los procesos terapéuticos, la sanación. Hoy tenemos muchísima información acerca del trauma, José, que hace muy poquitos años no teníamos, porque hoy las neurociencias nos explican y nos enseñan cómo es que nosotros, como adultos, podemos disparar en nuestro cerebro reacciones que fueron creadas por un trauma que vivimos, del cual podemos estar consciente o no, y que nos alejan de la situación que estamos viviendo. Entonces, si alguien como papá o mamá vive este rechazo, a mí alguna vez me pasó, fíjate, hace muchos años yo trabajaba con papás, ahora solamente trabajo en el diplomado y dando cursos, pero cuando sí los trabajaba, un papá cuya familia había tenido un accidente tremendo y había perdido a su familia. Y esta persona sobrevivió y después rehizo su familia. Y era un padre amorosísimo, era un padre con un gran deseo de tener una familia muy linda, pero tenía una gran dificultad para conectar con sus hijos. Y era porque su cerebro lo estaba protegiendo de un dolor muy grande que había vivido. Entonces sí sucede. Y esto no quiere decir que fuera una mala persona o que no los amara profundamente. Simplemente el cerebro es complejo. Entonces, como tú bien dices, a veces entenderlo no es suficiente y necesitamos trabajarlo. Pero yo te puedo decir que en la mayoría de los casos, cuando tú empiezas a ver a tus hijos a los ojos, a conectar con ellos y a entender y a vivir la importancia que tiene que tú seas su respuesta, la naturaleza tiene muchos recursos para suavizarte. Y no sé si tú en carne propia lo has vivido, de pronto sientes una gran ternura, ¿no? Y sacas una fuerza que no sabías que tenías o una capacidad de liderazgo. Hay mamás que llegan y me dicen, oye, es que yo no sé ni mandar en mi casa, ¿cómo me pides que me ponga a cargo? Y empezamos a trabajar el vínculo y de pronto empiezan a florecer como mamás alfa que se pueden poner en ese lugar de liderazgo. Y es que todos lo tenemos adentro, pero hay que cuidarlo, cultivarlo y permitirle que nazca. Oye, y justo, o sea, un poco hablando desde la parte de los papás, ¿no? Y hablo a nombre de muchos amigos, de muchos clientes, de muchas personas con las que me ha tocado trabajar, ¿no? Que de pronto empiezan a tomar conciencia, ¿no? Pues de que o pasan del dicho, ¿no? Mi familia es lo más importante para mí, a darse cuenta que eso también se tiene que manifestar en hechos, ¿no? Y no nada más es jugar media hora el domingo en la mañana. Y cuando viene esta toma de conciencia, quizás, y voy a hablar ahorita específicamente más en hombres, que quizás es más común que pasen más tiempo en el trabajo, etcétera, de la necesidad de reconectar, de regenerar ese vínculo. Y de pronto, pues ya los hijos están más cercanos a la adolescencia o ya están plenamente en la adolescencia o incluso ya están casi entrando a la juventud. Eh, por ahí mencionabas cuando describías tu ida a Canadá y cuando descubres toda esta metodología y me pareció escuchar que era como, ahora los quiero recibir en la adolescencia, como si hubiera una segunda puerta ahí. ¿Cuántas puertas hay y qué, qué puede, qué puede empezar a hacer? Y déjame
yo sé que también aplica para las mamás, pero el papá, ¿no? Que quizás es menos intuitivo, es menos